El calcio es un mineral fundamental en nuestro organismo y en nuestro cuerpo. Es por eso tan importante que desde la infancia y adolescencia empecemos a consumir calcio. Pero nos acompaña la doctora Heilin Montiel. Ella es endocrinólogo y nos va a hablar, nos va a enseñar acerca de la importancia del calcio en nuestro cuerpo. Buenos días, doctora. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias. Doctora, ¿cómo hacer para que nuestros huesos aprovechen todo ese calcio? Bueno, primero la alimentación, ¿verdad? La alimentación que sea una alimentación balanceada. ¿Qué es una alimentación balanceada? En este caso, desde el punto de vista de calcio, que tenga productos ricos en calcio, ¿verdad? Principalmente productos derivados de la leche. La leche, el yogur, el queso son los principales que van a aportar calcio. El problema aquí es cuando a veces no toleramos los lácteos, ¿verdad? Entonces hay algunas otras opciones, principalmente algunos vegetales de predominio verde. Las espinacas, por ejemplo, son productos que van a tener un alto contenido de calcio, pero también podemos encontrar cierta cantidad de calcio en almendras principalmente, y ya después todos los demás... Secos. Frutos secos, principalmente almendras, ¿verdad? Que es lo que más se puede, digamos, obtener un poquito. Porque hay otros que no necesariamente van a tener un contenido, pues, importante de calcio que podemos utilizar. Por otro lado, ¿cuánta vitamina D tenemos activa en cuerpo? Que eso también es importante, porque a veces tenemos vitamina D, pero está inactiva. ¿A dónde es que está la vitamina D? En la piel, ¿verdad? Todos tenemos vitamina D en la piel, pero depende mucho de la exposición solar para poder activarla. Entonces, si yo logro exponerme al sol, idealmente, ¿verdad? Ojalá en horas no peligrosas, antes de las 9 de la mañana, por al menos 15 minutos uno puede lograr activar vitamina D. Lo que pasa es que a veces estamos trabajando en lugares con techo, ¿verdad? Y no nos exponemos. Cerrados. Entonces, aunque vivamos en un país tropical, a veces vemos que hay niveles bajos de vitamina D por esa situación. Entonces empezamos a tener desde jóvenes cierto problema para absorber el calcio. Porque esa vitamina D tiene dos activaciones, bueno, principalmente a nivel hepático, luego va a ir a nivel renal y luego se va a ir al intestino para permitir esa absorción del calcio. Entonces, yo puedo estar consumiendo productos ricos en calcio, la leche, un vaso de leche, por ejemplo, que tiene alrededor de 300 miligramos por decilitro, pero resulta que yo no tengo una buena cantidad de vitamina D circulante que me absorba ese calcio. Entonces es donde empiezo a tener problemas. Consumo, pero no estoy absorbiendo. Entonces es importante considerar ese proceso de absorción. Ahora, conforme vayamos avanzando en la edad, vamos a ir disminuyendo también esa capacidad de activar esa vitamina D. Esa parte que acaba de mencionar es muy importante, porque ya una persona entrada en cierta edad dirá, ok, yo tomo leche, consumo lácteos, pero no sé si mi cuerpo está absorbiendo la cantidad necesaria de calcio que necesito. Claro, ahí tenemos que aumentar el consumo de calcio, se habla hasta de 1200 miligramos por día, y también de vitamina D, ¿verdad? Porque no necesariamente vamos a poder activarlas por el sol. Ya muchas veces cuando vamos avanzando en la edad ya tenemos algún otro tipo de patologías, principalmente, bueno, a veces en piel, que ahora pues es muy frecuente, entonces ya no podemos exponernos. Entonces ahí tenemos que empezar a buscar los suplementos o vitamina D en este caso que podemos obtener. Sí hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque no es una vitamina como a veces consideramos que podemos utilizar a libre demanda. No, porque es una vitamina liposoluble y además se puede acumular. Entonces siempre es importante la guía en este caso del médico. Porque si nos sobrepasamos la cantidad de vitamina D, podemos generar intoxicaciones. Entonces eso es importantísimo tomarlo en cuenta, ¿verdad? No necesariamente un suplemento de vitaminas me va a dar la cantidad necesaria de vitamina D en este contexto. Correcto. Porque a veces son niveles muy bajitos los que traen. Ok, ya tocamos casi al principio la gente que es intolerante a los lácteos, ¿no? Recomendaciones para estas personas que son alérgicas a los lácteos. Sí, definitivamente, bueno, en este caso hay que darle vitamina D y calcio simultáneamente, ¿verdad? Y entran los suplementos. Entonces hay que darle el calcio. ¿Cuánto de calcio? Bueno, depende mucho de la edad que nos encontremos. Por lo general anda alrededor de 1000 a 1200 miligramos por día, ¿verdad? Entonces sí es importante el consumo. Si ya definitivamente yo no tolero ningún tipo de lácteo, tengo que ayudarme desde el punto de vista de suplementos. Perfecto. Claro, y a la alimentación, en este caso cosas verdes, las semillas, por ejemplo, yo puedo suplementar la alimentación. Porque lamentablemente a largo plazo, principalmente en mujeres, donde ya nos acercamos a la edad de la menopausia, empezamos a tener más trastornos hormonales, porque resulta que cuando estamos en edad reproductiva tenemos los estrógenos que nos protegen la calidad del hueso, nos protegen la parte metabólica, y entonces cuando perdemos ese contacto con los estrógenos, los huesos quedan hasta cierto punto desprotegidos, y es más fácil que el cuerpo, si no está absorbiendo ese calcio de la dieta,
me lo tome del hueso. Entonces empezamos a perder calcio del hueso sin darnos cuenta. Lógicamente seguimos haciendo nuestras actividades. ¿Por qué? Porque el calcio es importante para movernos, porque mueve los músculos, para la parte de la coagulación, por ejemplo, y no nos damos cuenta. Pero a largo plazo, cuando nos acercamos a los 65 años, ya vamos a notar datos de osteopenia, datos de osteoporosis, si no tomamos en cuenta la alimentación o este tipo de factores, ¿verdad? Ahora, tocó la alimentación. ¿Cómo hacemos para distribuir durante el día este tipo de alimentación la cual nos está dando un calcio, ¿no? ¿Qué desayuno, qué almuerzo, qué ceno para obtener este calcio? Claro, en este caso, bueno, idealmente hay personas que tienen sus hábitos y pueden almorzar con leche, por ejemplo. Si es posible, excelente, ¿verdad? Entonces, en vez de un vaso de fresco, probablemente con azúcar, porque los azúcares y también las grasas disminuyen la absorción muchas veces del calcio. Entonces, si yo puedo obtener un vaso de leche en el almuerzo, sería genial. Pero lo ideal es distribuir estos productos ricos en calcio al menos 3 por día durante el día. Puede ser en el desayuno, puede ser en el almuerzo, o puede ser en la cena, no hay ningún problema, o a veces en las meriendas también. Entonces, por ejemplo, un desayuno, si la persona puede desayunar con leche o puede desayunar utilizando queso o yogur, ahí puede incluir hasta los mismos 2 productos o puede incluir uno y después lo va, digamos, agregando, por ejemplo, el yogur en una merienda. Claro, que no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces ya tenemos un desayuno que tal vez incorporó leche, un desayuno que incorporó queso y un yogur a media mañana. Perfecto. Aquí hay que tomar en cuenta algunas cosas, ¿verdad? Los productos lácteos siempre van a tener su porcentaje de grasa, entonces es donde uno tiene que empezar a ver etiquetas y entonces decir, bueno, si voy a consumir yogur, tengo que buscar un yogur que sea bajo en grasa, pero que no sea azucarado tampoco, porque hay personas que pueden ser diabéticos y necesitan de igual manera el contenido de calcio de la dieta, pero no pueden consumir azúcar. Entonces es donde tenemos que irnos más al yogur natural, por ejemplo. Claro, es el que más tiene azúcar, el que probablemente tiene menos cantidad de calorías y al final estamos obteniendo... Más bajo en grasas, ¿no? Sí, es muchísimo más saludable y aparte de eso estamos obteniendo una buena cantidad de calcio. Entonces sí es importante, porciones, una taza básicamente de leche, una taza de yogur si es posible y una rebanada de queso. Idealmente queso tipo Turrialba, queso blanco, que es el bajito en grasa, ¿verdad? Sí, porque hay que hacer un equilibrio. Exactamente. Bien importante. Y después de todo esto que hemos mencionado en la alimentación, ¿cuándo podría ser útil también un complemento? Claro, cuando yo definitivamente veo que mi alimentación no cumple con sus 3 productos ricos en calcio y además tengo algún factor de riesgo que me impide esa absorción de calcio. Por ejemplo, enfermedades crónicas, como por ejemplo artritis reumatoidea, donde ese paciente va a utilizar, por ejemplo, esteroides, prednisona, dexametasona, prednisolona, algún tipo de medicamento esteroideo que me va a impedir también un buen metabolismo del hueso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que no hay una buena absorción y una buena resorción, que es el metabolismo usual del hueso, donde perdemos, o sea, podemos decirlo así, donde sacamos calcio y metemos calcio para poder, reemplazar ese movimiento de calcio en el hueso. Este medicamento lamentablemente lo afecta tanto que hace que se paralice ese metabolismo. Entonces el paciente es donde tiene que empezar a tener más suplementos de calcio para que a largo plazo no se vaya a deteriorar su calidad ósea. Entonces eso tiene pues que conversarlo con su médico en este caso. Doctora, muchísimas gracias, ¿verdad?, por esta ayuda y a mantener sano nuestro cuerpo y bueno, y nuestro organismo también con el calcio. Muchísimas gracias. Con gusto.